Con esta presentación iniciamos un encuentro más de Teología 1, concretamente este día 14 de mayo, que estoy grabando justamente esta clase, que es nuestro día jueves, el que tenemos nosotros. Va a ser la primera parte. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en el encuentro anterior que el último tema de la unidad número 1, que eran las propiedades de la Biblia, lo dejábamos a propósito para iniciar este encuentro y hacer lo que sería una especie de bisagra entre la primera unidad y la segunda, que vamos a ver hoy una primera parte. La semana que viene, el día 21, vamos a hacer el encuentro vía Zoom. Estuve consultando con algunos de ustedes y en función también de la encuesta que relevó la rectoría de la escuela. Y entonces, bueno, si bien hay algunos que tienen más o menos dificultades para la conexión, vamos a hacer así. Como Zoom permite grabar la clase, vamos a hacer el 21 de mayo, que es la segunda parte de la unidad número 1. La vamos a hacer en forma de videoconferencia con Zoom, con esa plataforma, de tal manera que podamos interactuar, y como queda grabada, si alguno o alguna se tuvo que retirar o no podía estar en ese momento, después la va a poder tener presente. Bueno, vamos a iniciar entonces hoy, como lo habíamos comentado recién, pero era la promesa de la clase pasada, con lo que sería el final de la número 1, que eran las propiedades de la Biblia. Sobre todo la dejé para empezar ahora porque era complicado hacerlo la semana pasada al final, porque era agregar demasiados conceptos nuevos, porque justamente, ¿se acuerdan que la unidad número 1 tenía esos conceptos fundantes? Entonces, lo primero que vamos a ver ahora son estas tres propiedades que son fundamentales para poder meternos ya directamente en el estudio propiamente de la Biblia. La primera es esta que ustedes tienen delante ahí, y voy a hacer un parate ahora. Así nos tomamos el tiempo. Lo primero, como les dije la vez anterior, tengan ahí a mano, o porque tienen la pantalla partida, o porque lo tienen minimizado, abran el Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, tengan a mano el texto ese que yo les mandé, el link o el archivo. Lo segundo, tengan abierta la Biblia que van a usar, esa que ustedes me comentaron en esa especie de trabajo que yo hice como número 2, que en realidad era como un sondeo, a ver qué sabían ustedes de los temas que aparecían en la propuesta temática, qué Biblia tenían, cuántos libros tenía según el índice de su Biblia. Así que hoy tengan ahí adelante, o por lo menos en la pantalla partida, o minimizado, el catecismo. Si bien vamos a usar un solo número, que es el que ustedes tienen delante, el 129, ténganlo presente. Lo segundo es, tengan la Biblia que ustedes van a utilizar durante este año, y si tienen más de uno, elijan una de las que van a utilizar, sobre todo en función de las que yo les fui proponiendo, y tenganla abierta hoy, ahí al lado de ustedes, con el índice, porque vamos a hacer una parte justamente de eso, viendo ese índice que ustedes me indicaron, cuántos libros tenían cuando me hicieron esa especie de sondeo en el trabajo número 2, y que hoy nos va a venir bien. Bueno, empezamos ahora sí, con la primera propiedad que es fundamental en la Sagrada Escritura, que es esa unidad casi de concordancia o indisoluble que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, vamos a llamarlo, si la Biblia estuviera dividida en dos grandes partes, que ahora vamos a ver que en realidad antes de Testamento tiene otro nombre, pero vamos a hacer por ahora esto, ¿no? La primera gran parte, que es la que abarca casi toda casi el 80% de la Biblia, están esos libros que pertenecen a la Antigua Alianza o Antiguo Testamento. Y a partir de que nacen los 4 evangelios, hasta el último libro que ustedes tienen en el orden, que se va a llamar Apocalipsis o de la Revelación, esos libros conforman, los que reciben nombre al final, el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza. Bueno, lo primero que tenemos que decir entonces como propiedad número 1 es la unidad que hay entre la Antigua y la Nueva Alianza, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, inclusive entre todas las partes de sus libros. Quiere decir que cada libro que va apareciendo en la Sagrada Escritura en la Biblia, evidentemente tiene una relación o tiene alusión a otra parte de la Sagrada Escritura. Entonces, ahora cuando terminemos las tres propiedades, la diapositiva que sigue, a propósito,
ustedes ténganlo también ahí enfrente, vamos a leer ese número del Catecismo 129, que es muy interesante y que tiene un proverbio, una especie como sería como un dicho, como si fuera una especie de verdad en forma de refrán, muy importante de un santo muy fundamental en la iglesia que se llamó San Agustín, que hace alusión a esta unidad indisoluble que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Vamos a la segunda propiedad que tiene la Biblia. Y es una palabra que suena rara, evidentemente es muy poco conocida por los que no se encuentran en estudios que tengan que ver con lo teológico o los que no estudian filosofía en cuanto a la lógica, y es la palabra inerrancia. ¿Qué quiere decir inerrancia? Es justamente aquello que no tiene o que no conduce a errores. Eso es una inerrancia. O sea, cuando yo puedo decir, tal persona tiene una forma de proceder, una forma de vivir inerrante. Quiere decir que la forma de ser, que la forma de vivir de esa persona, bajo ningún punto de vista puede arrastrar a otra persona a un error, bajo ningún punto de vista puede ser un mal ejemplo, bajo ningún punto de vista, evidentemente, su vida, digamos, lleva un ritmo equivocado. Bueno, la inerrancia aplicada a la Biblia nos quiere decir que la Sagrada Escritura en sí misma no contiene errores. Y ya que la finalidad, ¿se acuerdan que vimos que era la revelación? Dios que se da a conocer y se da y espera la respuesta del hombre, si cree o no en eso, que es la fe. Bueno, nada de lo que la Biblia contiene puede llevar a un error para que una persona no pueda responder por fe. Nada de lo que la Biblia dice puede llevarte a un error. ¿tá? Por eso hay que tener tanto cuidado en esas personas, en esos movimientos religiosos, en esos movimientos sectarios de cualquier tipo, cuando a la Biblia la toman textualmente sin justamente haberla estudiado. Es peligrosísimo. Ha llevado a ver en el mundo movimientos religiosos que han llevado a suicidios masivos, a gente que ha llevado a hacer aberraciones físicas, morales o psíquicas a personas por tomar textualmente justamente la Biblia y haber hecho justamente errancias, haber hecho errores. O sea, justamente haber sacado la propiedad más importante que tiene después la unidad, la Biblia, que justamente nada de lo que dice te puede llevar a no conducirte a la fe si vos tuvieras el don de creer. Y lo segundo que está pegado a la inerrancia, y que son primos hermanos, es la veracidad. Es decir, los libros de la Sagrada Escritura, la Biblia en sí, contiene aquellas verdades necesarias para aquella persona que cree y que quiere tener la salvación de esa revelación que recibió. Eso es fundamental. ¿tá? Entonces, la primera es la unidad que hay entre la nueva y la antigua alianza, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y en realidad una hace relación a otra. No existe una si evidentemente no hace relación a lo que va a venir en el Nuevo Testamento y viceversa. El Nuevo Testamento, para tener razón de ser así en la revelación de Cristo, tiene que estar apoyado sí o sí en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Y este segundo es, nada de lo que la Biblia me proponga como tal puede llevarme a un error para que yo pueda no salvarme, para que yo no crea en la revelación, o puede evidentemente estar lleno de no veracidades o de falsedades. Esto es fundamental. Y vamos a la tercera. La tercera palabra es una palabra que por ahí a nosotros hoy nos suena como casi antigua para mucha gente, salvo, bueno, gente que está muy vinculada con la fe, con las iglesias, con la religión. Pero ¿qué es la palabra santidad? Pero a su vez está muy relacionado con lo que dijimos recién. ¿Y qué es, evidentemente, por qué está esta propiedad llamada santidad? Porque lo más importante es que se dice que procede de Dios todo lo que dice la Biblia, por eso que decíamos que está revelada, ¿no? Enseña una doctrina que me puede acompañar, que me puede ayudar, que me puede conducir justamente a la salvación, a la santidad. Estas son las tres propiedades que, digamos, se tienen en cuenta, no desde el punto de vista psicológico, psíquico, racional. Son tres propiedades que nacen para aquellas personas que creen.
Entonces es fundamental no solamente estudiar Biblia para saber más, sino si uno evidentemente su religión es judeo-cristiana, alguna de las dos, es fundamental que uno, amén de querer estudiar la Biblia, saber más, que es fundamental porque eso te va a llevar a no tener errores, a no tener interpretaciones literales, como recién decíamos, que pueden llevar a aberraciones, es fundamental para que uno, sobre todo y lo más importante, pueda crecer en su creencia, pueda dar razones de lo que cree. Bueno, aquí terminaríamos con esta última parte de la primera unidad, pero no quiero irme sin que veamos primero ese ese catecismo de la Iglesia Católica en el 129. ¿Por qué les decía? Porque este número 129 es el que hace alusión a esta unidad que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tengan la mano, ahí usted lo tiene adelante, pero usted subrayenlo o ténganlo, digamos, agendado o marcado, ese número como muy importante. Dice así: los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado, es decir, de aquel que en sí mismo fue el Nuevo Testamento. Esta lectura tipológica se refiere cuando una lectura de la Biblia se hace con un estudio serio, se llama un estudio hermenéutico, un estudio entendiendo la revelación, lo que dice. Entonces, esta lectura estudiada, ¿no?, manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Fíjense, nosotros decimos hoy que en la antigua alianza, en aquello que vivió hace miles y miles de años, el primer pueblo al cual Dios se reveló, sigue teniendo un contenido inagotable. Pero acá viene lo más interesante. Ella no debe hacer olvidar, es decir, esta lectura tipológica, esta lectura, digamos, estudiada de la Biblia, no una lectura por arriba o interpretando lo que yo quiero, sino buscando los parámetros, en qué geografía se escribió, quién fueron los hagiógrafos, ¿se acuerdan? Los lectores sagrados, a dónde pertenecían, ¿no? Entonces, es fundamental esto. Dice, ella, es decir, esa lectura que hagamos de la Biblia, no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación de Dios que se da a conocer, acuérdense, que nuestro Señor, Jesús está hablando, mismo reafirmó. Y a propósito, les coloca un texto ahí, les coloca MC 12,29-31. Quiere decir, ese texto, búsquenlo no ahora, después en la Biblia, vayan tranquilas, cuando termine el encuentro, vuelvan a esta diapositiva, la número 3, y busquen concretamente el texto del Evangelio de Marcos. Cuando comienza la segunda gran parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, el primer libro se llama Mateo, el segundo se llama Marcos, y la abreviatura es esa que ustedes tienen ahí delante, MC. Bueno, busquen Marcos, busquen el número 12 grande que hay dentro de ese Marcos, y busquen dentro de ese 12 grande donde aparezca el 29 en chiquitito y lean hasta donde está el 31 en chiquitito y termina. Y ahí van a encontrar cómo en Jesús, ¿no?, en Jesús, Él le dio valor propio en sus palabras a lo que era el Antiguo Testamento. Sigue entonces acá el catecismo diciendo lo siguiente: por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. O sea, yo no puedo leer nada en los Evangelios, nada en el Nuevo Testamento, si no conozco esa lectura estudiada del Antiguo Testamento. Por eso es que la Biblia no es para charlatanes, no es para saber o decir mucha Biblia de memoria, sino tiene que ayudarnos siempre a poder, repito lo que no me canso de decirles, como se lo dije de la primera clase, a dar razones de lo que yo creo, a dar razones de mi fe. No es a saber más religión, es a poder dar razones por qué yo creo en esto, o por qué yo quiero creer en esto, o puedo pedirle a Dios esto. Sigue un poco más y acá están los más interesantes. Dice así:
La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él. O sea, la primera manera de vivir la fe que tuvieron las primeras comunidades cristianas después que Jesús la fundó, continuamente, dice, recurrían al al Antiguo Testamento. Por lo tanto, es unidad indivisible. Y acá aparece esta frase que yo a propósito se las coloqué en otro color en rojo, que es una frase, un adagio. Adagio significa proverbio, significa refrán, significa una especie de enseñanza, de moraleja, de San Agustín, un santo de la iglesia de los primeros tiempos que vivió en el África. Y dice San Agustín, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Lo decimos en términos más comunes. El Nuevo Testamento ya existía en algunas revelaciones que se hacían en el Antiguo Testamento. Y a su vez, el Antiguo Testamento se hace patente, se puede ver totalmente realizado en el Nuevo. Y ahora sí, vamos a comenzar a ver justamente la segunda unidad. Y si ustedes recuerdan, tienen delante ahí inclusive el esquema general de todos los apuntes que yo les mandé del año más la temática, tenía 6 temas y uno final que redondeaba de esta segunda unidad que se llama generalidades. Y a propósito, como os dije la vez anterior, la primera y la segunda unidad fundamentalmente están encaradas cada tema de desarrollo en forma de cuestionario, en forma de pregunta, para que cada respuesta nos pueda devolver en forma sintética ese tema que nosotros queremos ver. ¿Por qué les hago aparecer primero estos 3 temas? Porque la clase de hoy, que es justamente esta que está siendo grabada, es la que va a llegar hasta esos 3 temas. Y los que siguen a continuación, que son estos 4 temas, y ese texto que les apareció abajo que dice panorama histórico, literario de la Biblia, van a ser los temas que vamos a hacer en la clase de Zoom que vamos a poder compartir la semana que viene, el día 21. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el tema, el canon bíblico, en qué periodo se escribió la Biblia y cómo se escribió, más ese último que dice panorama histórico literario de la Biblia, son parte de los temas o de una segunda parte de esta segunda unidad que vamos a compartir durante la clase en Zoom del día 21 de mayo. Bueno, vamos a empezar entonces ahora a compartir esta segunda unidad y a ver cómo se divide la Biblia. Bueno, ¿cómo respondemos a esta pregunta que parece tan simple? Y por qué yo les hacía alusión en un momento a esto de la antigua alianza o el Antiguo Testamento, la nueva alianza o el Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que decir es justamente que hay una diferencia. Normalmente cuando mucha gente habla de Biblia o nosotros hablamos de Biblia, estamos acostumbrados a decir está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Y mi Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Voy a leer un libro del Nuevo Testamento, voy a leer esta lectura del Antiguo Testamento. Bien, antes de ir al concepto de testamento, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto de alianza. Cuando recordemos la unidad número 1, ¿cómo empezamos? El concepto de revelación. Era Dios que se da a conocer y se da. Dios que se da a conocer y se entrega. Y después estaba en la libertad de la humanidad, en la libertad del hombre, de la mujer, en la libertad de aquella persona que recibió la revelación, que Dios se le entregó, que se le mostró, que lo descubrió. La segunda parte, que es la respuesta de ese hombre, de esa mujer, de la humanidad,
a esa revelación, que era la palabra fe, que no era solamente la palabra, era la actitud por la cual alguien le responde creyendo a ese Dios que se le reveló. Esa especie de cuatro polos, en el norte o arriba colocamos a Dios, en el sur o abajo colocamos al hombre. Una flecha que sale de Dios hacia el hombre y se llama revelación, y una flecha que suba del hombre a Dios y se llama fe. Esos cuatro conceptos hacen el concepto de alianza. La alianza es ese contrato de ida y vuelta que hay entre dos partes. Fíjense que si alguna de ustedes es casada, o evidentemente tiene familiares casados en la familia, ¿no? Hasta el signo que se utiliza para ese contrato de ida y vuelta entre dos personas, lo que nosotros llamamos anillo o alianza. Cuando en la antigüedad se veían las guerras y alguien quería justamente poder vencer a un enemigo, muchas veces tenía que juntarse con otros, ¿no? Y hacer un convenio de ida y vuelta para ver cómo se iban a ayudar, y se llamaba una alianza entre pueblos. Entonces, tanto la primera parte de la Biblia como la segunda, mucho antes de ser testamentos, son alianzas, son demostraciones de cómo Dios hace alianza con el hombre. Los primeros libros, como yo decía, ese casi 80% de la primera parte de la Biblia conforman la antigua alianza, y los libros que comienzan de los evangelios hasta llegar al último libro ordenado, que es el Apocalipsis, se llaman Nueva Alianza. Ahora bien, acá damos un pasito más. Decíamos que hay una antigua alianza en la Biblia y una nueva alianza. Ahora bien, cuando esa alianza yo se la entrego a las generaciones siguientes, ya las generaciones siguientes no tienen que hacer alianza con Dios. Ya la alianza estuvo hecha, la antigua como la nueva. Lo que yo recibo ahora es un testamento. De acá viene el nombre que ustedes escucharon tantas veces o lo han usado, ¿no? Hablar de el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando nace esa primera parte de la Biblia, nace como una antigua alianza. Porque es la alianza que hace Dios con ese pueblo, Dios con esa persona, Dios con esa comunidad. Como la nueva alianza muestra esa primera alianza que va a ser Jesús con sus apóstoles, Jesús con el pueblo, incluso después que muere, todo lo que hacen los primeros apóstoles con el pueblo que van encontrando de parte de Dios, la nueva alianza. Ahora, cuando comienza a pasarse de generaciones, esa Sagrada Escritura, esa Biblia, tanto la primera parte como la segunda, se transforma en testamento. Por eso que ustedes y yo llamamos ahora a esa antigua y esa nueva alianza, la llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. Y acá damos el pasito para iniciarnos del todo. Tanto en los libros del Antiguo como del Nuevo Testamento se dividen por tipología. Vieron que recién decíamos, la tipología de la Biblia, que era cómo era la lectura estudiada, ¿no? ¿Qué tipo de género literario pertenece cada libro? Bueno, a grandes rasgos, el Antiguo Testamento y el Nuevo se puede decir que están divididos en tres tipos de libros, en tres tipos de grandes géneros literarios: los libros históricos, los libros didácticos y los libros proféticos. Y a su vez, vieron que yo recién les decía, cuando les mostraba ese texto que tenía el catecismo en el número 19, que le decía esa sigla, que yo le dije, vayan a buscar después que termine la clase a su Biblia, el evangelista Marcos decía MC 12, ¿no? Bueno, del 29 al 31. ¿Qué es ese 12? Ese número grande que aparece en cada libro es cómo se enumeran los capítulos.
Y los numeritos chiquititos que aparecen entre cada capítulo son los versículos, es decir, esas pequeñas partes en que cada capítulo de un libro de la Biblia se divide. Entonces, es una cuestión más bien de tipo didáctica, como para saberlo. Algunos de ustedes dirán, uy, Sergio, yo hace rato que pertenezco a la religión o que la practico o soy catequista, así que eso lo sé muy bien. Bueno, pero como esto es una introducción a teología de la Biblia, sí o sí tiene que ser para cualquier persona que podamos acceder a esto. Por eso que aunque les parezca una tontera esto puntual, que es decir cómo está escrita la Biblia puntualmente y cómo hay que buscarla, bueno, cada libro de la Biblia se divide en capítulos, que son los números más grandes que aparecen en cada hoja, y cada capítulo se divide en versículos, es decir, esos números chiquititos que van numerados del 1 al número que sea, entre capítulo y capítulo, ¿no? Bien. Y entonces vamos a enfrentar ahora justamente ver un pantallazo de los libros, cuáles son esos libros históricos, cuáles los didácticos y cuáles los proféticos dentro del Antiguo y dentro del Nuevo Testamento. Bueno, acá a manera de simplemente de ilustración, ¿no? Está como si fuera una biblioteca, ¿sí? Todo lo que sería el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza transformada en el Antiguo Testamento. Y iban a ver a propósito que yo hice aparecer primero la palabra históricos. Y ahora están apareciendo arriba una palabra rara, Pentateuco. Está apareciendo ahora en un tercer momento la palabra poéticos y sapiensales. Y por último va a aparecer la palabra proféticos. Bien. Dice, pero ¿cómo, Sergio, aparece un Pentateuco si vos dijiste ahí en la diapositiva anterior que había libros históricos, didácticos y proféticos? Bueno, empecemos por lo primero. Los libros históricos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son aquellos libros que justamente van relatando hechos estrictamente históricos que vivió el pueblo de Dios. Desde que comienza el mundo relatado por la Biblia, hasta inclusive el hecho de poder conquistar la tierra prometida. ¿Y por qué aparece este primer, en esa especie de biblioteca, un primer estante allá arriba llamado Pentateuco? El Pentateuco también pertenece, Pentateuco se llama porque penta, evidentemente, significa 5, y teukos en griego significa lo visible, ¿no? O sea, los 5 visibles, los 5 grandes, los 5 primeros, ¿no? Entonces, esto de Pentateuco, estos 5 libros que están arriba también son históricos. Es más, pero son tan importantes, son el cuerpo más importante de todo el Antiguo Testamento y son los 5 libros cuyo agiógrafo, ¿se acuerdan? Agiógrafa era aquel autor sagrado que había recibido él o esa comunidad la revelación para poner por escrito aquello que Dios le había revelado. Bueno, esos libros que están arriba, que se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que forman el Pentateuco, esos 5 libros se le atribuyen, cuyo agiógrafo fue Moisés, o como decimos en lengua hebrea, Moshe. Moisés, a él se le atribuyen ser el agiógrafo, el autor sagrado de esos libros que son los más importantes, son el corazón del Antiguo Testamento. Y de hecho están ubicados, si ustedes tienen su Biblia ahí adelante, fíjense que en ese orden así están ubicados y son los 5 primeros libros de la Biblia. Pero también correspondería colocarlos como históricos. A propósito, en esta imagen se los coloca aparte para que vean la importancia que tiene, pero son también libros históricos. O sea, el primero y el segundo estante de arriba serían todos libros históricos. Bien, vamos a los que figuran mirando yendo de la parte superior a la inferior en el tercer estante.
Esos que ahí aparecen como poéticos o sapienciales son los que en el recién vimos en la diapositiva anterior, serían los que llamamos los didácticos, es decir, los que dejan alguna enseñanza. Por eso ellos se llaman libros didácticos, los que dejan enseñanza, o algunos los llaman, por eso a propósito se los coloqué en esta imagen, como poéticos, porque la forma con que están escritos algunos de esos libros, por ejemplo, que tiene ustedes ahí casi en el medio, que se llama El Cantar de los Cantares, la forma literaria con que está escrita la didáctica, es decir, la forma de enseñar, es de una forma casi poética o novelesca. Y la segunda palabra que les aparece ahí es la palabra sapienciales, es decir, tratan de dejar una enseñanza, una didáctica de la sabiduría que debe tener el hombre que cree en Dios. Y a propósito, estos libros están escritos en la antigüedad al mismo tiempo que en Grecia existía la filosofía. Filos quiere decir amigo de. Sofía es sabiduría, la diosa sabiduría. Entonces, para contraponer en aquel entonces la revelación a lo que era la gran diosa, que era la sabiduría, en esta parte de los libros didácticos hay justamente hasta un libro que se llama Sabiduría, pero que no habla de la sabiduría como una diosa que tenían los griegos y de la cual había que ser amigo. En este caso, hablan de la sabiduría que tiene la sede solamente en Dios. Y por último, tenemos allí abajo los libros de los llamados profetas. Y esos son los libros proféticos. Se van a dar cuenta que vamos a ver que hay 4 que pertenecen, así como arriba hay 5 que pertenecen a Moisés, acá va a haber 4 que pertenecen a los llamados profetas mayores y después el resto a los que se llaman profetas menores. No porque sean unos más importantes que otros, sino por la relación que tienen los profetas llamados mayores con una parte de la historia del pueblo de Dios, y los menores son más de ir a temáticas puntualizadas. Bueno, vamos a empezar entonces a ver todos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento o en la Antigua Alianza que se transforma en Antiguo Testamento. Y acá yo les decía, tengan a mano por favor su Biblia abierta en el índice. Y si tienen por ahí cerca esa devolución que me hicieron como trabajo llamado número 2, que era el sondeo de la temática, yo en un momento les preguntaba, revisá el índice de tu Biblia y fíjate cuántos libros tiene el índice. Bueno, este es un primer ejercicio que es fundamental. Tiene que haber en total, en esa antigua alianza, en ese Antiguo Testamento, tiene que haber 46 libros. Ni más ni menos. Si hay menos, ya lo vamos a explicar después, es que nos va a estar faltando algo y vamos a ver que tiene que ver con raíces históricas. Fíjense que a propósito yo ahí les coloco cuáles son, dentro de esos 46 libros del Antiguo Testamento, cuáles son los históricos. ¿Y ven lo que les decía antes en el dibujito de la biblioteca? Ven que a propósito les coloco en otro color el nombre Pentateuco y se los nombro a esos 5 libros que son históricos, pero que figuran con otra categoría por el solo hecho de ser el corazón mismo del Antiguo Testamento. Y por ser los 5 que están ahí arriba, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, estar atribuidos a Moisés. Bueno, ustedes van a estar leyendo ahí Josué, Jueces, pero hay una palabra que seguro de verla le va a llamar la atención. En un momento dice primero y segundo Crónicas o Paralipómenos. Y usted dice, la pucha, Sergio, ¿qué es la palabra Paralipómenos? Bueno, primero, esa palabra es una palabra griega que tiene que ver
directamente con el primer libro de Crónicas. Vieron que dice 1 y 2 de Crónicas. Bueno, esa palabra se aplicaría no a los dos, sino se aplica al primer libro de Crónicas, que se puede llamar primer libro de Crónicas o paralipómenos. ¿Qué significa lo paralipómeno? Significa lo suplementario, lo que viene a completar algo, lo que está omitido, lo que está como un poco oculto. Y usted me dice, Sergio, ¿y por qué el primer libro de Crónicas se llama primer libro de Crónicas o paralipómenos? ¿Qué es lo que tiene de omitido, de suplementario, de escondido? Bueno, lo que pasa es que en el primer libro de Crónicas, se los relato ahora para que lo vayan teniendo presente, ¿no? No es para que lo sepan de memoria, sino para que vean por qué algunos libros van a encontrarlos con un nombre o puede aparecer con este otro. En el caso del primer libro de Crónicas, hay que leer justamente, ¿no?, todo ese libro desde el pasado para entender evidentemente algunas cosas que le fueron pasando al pueblo. Sobre todo, hay ciertas indicaciones en el primer libro de Crónicas o en este libro llamado Paralipómenos, porque ¿qué es lo que tiene omitido suplementario? Tiene algunas claves para que el pueblo pueda rastrear sus raíces. O sea, lo que está omitido, dice este libro, lo que está oculto, lo que yo te voy a suplementar para que conozcas la revelación de Dios, está en este libro que te va a suplementar diciéndote algunas recetas para que el pueblo de Dios pudiera volver a sus raíces, que no renegara de Dios. Vamos al segundo caso que tiene ahí abajo y que ustedes también lo ven entre paréntesis. Dice que el libro es el primero y el segundo de Esdras y aparece entre paréntesis el segundo, o sea, el segundo libro de Esdras, también llamado Nehemías. Bueno, esto es fundamental, porque justamente Nehemías es el personaje más importante de este segundo libro de Esdras. Entonces, si ustedes miran en sus Biblias, en su índice, puede ser que tengan el primer libro de Esdras y no haya un segundo de Esdras, sino que lo tengan en su Biblia, ahora chequéenlo después en su índice, puede ser que ustedes tengan primero de Esdras y después tengan Nehemías, que no aparezca ningún segundo de Esdras. Entonces, esto lo hago para que tengan esas aclaraciones. Sigamos. Vamos a pasar ahora a los libros proféticos. Vieron que yo les decía recién que son 18. Bueno, acá se dividen en, les decía, profetas mayores y profetas menores. No por la calidad, no porque sean mejores los 4 profetas llamados mayores y sean de menor calidad los menores. No. Los 4 mayores son porque cada uno desarrolla toda una revelación de Dios completa. Mientras que los llamados profetas menores se dedican exclusivamente a profetizar, es decir, se dedican a hablar por revelaciones que aprendieron de Dios sobre algunos temas, sobre algunas situaciones muy puntuales. Por ejemplo, ahí tienen el tercero de los profetas menores, se llama Amós. Amós se lo conoce como el profeta, por ejemplo, social. Es un libro de 4 nomás capitulitos, es muy chiquito, sin embargo, no es que sea menor por eso, porque tiene pocos capítulos, sino él trata exclusivamente el tema de la justicia social. Es decir, Dios le revela a él que el mundo es injusto y que tiene que llamar a la gente que es injusta que se convierta porque le está haciendo mal a los pobres, le está haciendo mal a los ignorantes o se aprovecha de aquellos que no tienen medios. Entonces, Amós no es un profeta menor porque es un profeta chico, sino porque su tema es específico. Bien, vamos a los profetas mayores, a los que aparecen arriba, estos 4. Dice, pero Sergio, aparecen 4 y sin embargo Jeremías tiene una aclaración, como pasó antes con los famosos paralipómenos o con Esdras y Nehemías. Bien,
Y acá es fundamental. Isaías, Ezequiel y Daniel son 3 de los 4 libros de los profetas mayores que en sí mismos tienen su unidad. Ahora, si yo leo Jeremías, si yo voy al libro de Jeremías, tengo que también leer sí o sí, para entender todo lo que Jeremías dice, otros 2 libros más que formarían como un segundo Jeremías y un tercer Jeremías, que son el libro de las lamentaciones y el libro de Baruch. ¿Por qué? Porque justamente ese nombre que parece tan raro, que es Lamentaciones, es porque en ese libro que está atribuido a Jeremías, se profetizan todas las lamentaciones que el pueblo tenía hacia Dios para pedirle su salvación. Y el tercer libro, que hay que leerlo junto con Jeremías, que es el libro de Baruch, es porque Baruch fue el discípulo y el primer intérprete de Jeremías. Por lo tanto, todo lo que dice Baruch, sí o sí, es palabra de Dios, pero sobre todo son revelaciones que recibió Jeremías de Dios y que Baruch las cuenta. Entonces, fundamental, siguen siendo 4 los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, pero Jeremías, para entender todo su mensaje, tenemos también que entender o haber leído el libro de las lamentaciones, que también le pertenece, y el libro de Baruch, que es su mejor discípulo y es el intérprete, que todo lo que escribe son las revelaciones que Dios le hizo a Jeremías. Y vamos a los famosos libros didácticos o, como dijimos antes, sapienciales o poéticos. Y acá, importantísimo, los libros son Job, el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría que les hacía yo antes alusión y el Eclesiástico. ¿Y por qué, ustedes dirán, Sergio, nos pusiste en la presentación un libro llamado Proverbios en rojo arriba y abajo nos colocaste Proverbios capítulo 10? Acuérdense, ese sería el número grande en la Biblia, en Proverbios. Si yo voy a buscar el libro de Proverbios, el número 10 lo voy a encontrar grande. Y después les puse coma 1 guión hasta el 22, que serían los versículos. Sería Proverbios capítulo 10, desde el versículo 1 al versículo 22, y después abajo sería todo el capítulo 16. ¿Y qué son estos numeritos que están ahí, Sergio? Me dirán ustedes. Bueno, tanto Proverbios 10, del 1 al 22, como el capítulo 16 de Proverbios, son los textos más antiguos puestos por escrito. La Biblia no se escribió colocando, recuerden que toda la primera parte de la Biblia, como el pueblo analfabeto, todo lo que recibía y escuchaba de Dios, se lo iba pasando de generación en generación de memoria. Por eso es que toda la primera tradición de la Biblia es tradición oral. Fíjense el respeto, fíjense la creencia en Dios que tenían, que todo lo que se les iba revelando, todo lo que Dios les daba a conocer, se lo pasaban de generación en generación, especialmente a los más chicos, para que fueran aprendiendo todo de memoria lo que Dios iba haciendo por ellos en el pueblo. Y este libro de Proverbios, justamente, fue lo primero cuando el pueblo aprendió a escribir, fue lo primero que el pueblo puso por escrito. Proverbios, el capítulo 10, que después se ordenó como capítulos, cuando se escribió, era como las únicas enseñanzas que se pusieron por escrito. Esta parte 10, del 1 al 22 y el 16, es lo primero que existió como escritura de la Biblia. Esos 2 pedacitos de la Biblia, después vayan a verlos, sobre todo es muy interesante el capítulo 10 del 1 al 22, porque van a ver cómo habla de ciertos comportamientos, buenos como malos, que debemos tener los hombres.
Y para terminar el día de hoy, simplemente vamos a ver cuáles son en el Nuevo Testamento, en esa segunda parte de la Biblia, cuáles son justamente aquellos libros históricos, aquellos libros didácticos y aquellos libros que se consideren de tipo proféticos, pero en el Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que decir, y eso vuelvan a chequearlo en la Biblia, y chequéenlo en el trabajo número 2 que me mandaron a mí, cuando me dijeron, Sergio, mi Biblia en el índice tiene tantos libros. Bueno, lo primero que hay que decir, que el Nuevo Testamento tiene que estar sí o sí contemplado por 27 libros. O sea, los libros inspirados, aquellos que fueron revelados a los agiógrafos, acuérdense, a los autores sagrados, tienen que ser 27. 5 son los llamados históricos, que son los primeros 4 son muy famosos, ustedes y yo los hemos escuchado, o algunos hasta rezamos con ellos, son los famosos 4 evangelios, que fundamentalmente tratan, lo más importante es la vida de Jesús. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y a propósito, el quinto, que se los coloqué ahí, que ustedes lo están viendo en la diapositiva, los Hechos de los Apóstolos, o también se llama el libro de las actas, porque justamente cuenta que es un acta, aquello que toma nota de algo que está pasando o que aconteció. ¿Y qué son los Hechos de los Apóstoles? Son las actas, son lo que tomaba crónica, lo que llevaba todo, digamos, contado, lo que vivió las primeras comunidades cristianas después que Jesús resucita. Entonces, los Hechos de los Apóstoles o el libro de las actas, ya se los adelanto ahora, su autor es justamente uno de los que escribió los evangelios. Vino que dicen San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Bueno, San Lucas escribió o fue el agiógrafo del evangelio que se le atribuye a él, el evangelio de San Lucas, y San Lucas también fue el agiógrafo o el autor sagrado del Hechos de los Apóstoles, o el llamado también o conocido como libro de las actas. Vamos ahora a ver cuáles son, en el caso del Nuevo Testamento, los libros llamados didácticos. Bueno, son todos los libros que se llaman cartas o epístolas, ¿no? Hay 14 de ellas, que son las que ustedes tienen enfrente, que se le atribuyen directamente a San Pablo. Tal vez la última que ustedes tienen ahí, que se llama Hebreos, se le atribuye algunos a San Pablo y otros no. Pero en realidad, desde la que ustedes tienen ahí como Romanos hasta la que dice el nombre de Filemón, todas ellas son 100% su agiógrafo, su autor sagrado es San Pablo o las comunidades que lo acompañaron. Mientras que la que dice Hebreos es, algunos se le atribuyen a San Pablo y otros, evidentemente, a algún autor anónimo, pero que hubiera sido discípulo de este San Pablo. Y ahora agregamos que para llegar de 14 a 21, que son los libros didácticos, figuran 7 cartas más o 7 epístolas más y se llaman católicas. No católicas porque tienen que ver con la religión católica, sino porque católicos significa en griego universal. Es decir, estas 7 cartas no están dirigidas, fíjense el nombre que tienen arriba las cartas de San Pablo, a los romanos. O sea, los destinatarios eran los ciudadanos de Roma. La segunda, que dice primera y segunda Corintios, quiere decir que los destinatarios eran los ciudadanos de Corinto. La tercera que aparece ahí, eran los ciudadanos de Galacia. Los cuartos eran los destinatarios de la carta de Pablo, eran los ciudadanos de Éfeso. En la que dice, la que sigue, eran los que vivían en Filipos. En la anteúltima, los que vivían en Colosas.
La otra, los que vivían en Tesalónica. La primera y segunda de Timoteo, justamente, están dirigidas justamente a Timoteo. Otra está dirigida a Tito y la última está dirigida a Filemón. Y podríamos agregar, como decíamos antes, aunque algunos lo dudan, que la última podíamos atribuirla justamente a Pedro. O sea, son cartas que tienen un destinatario. Mientras que las que ustedes tienen ahí abajo, esas 7, la que dice primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de San Juan, la carta de Santiago y la carta de San Judas, son cartas que en realidad ahí no se ponen los remitentes como las de arriba, se está colocando quién las escribe. Son las cartas escritas por San Pedro, son las cartas escritas por San Juan, son es la carta escrita por Santiago, es la carta escrita por San Judas. O sea, entonces no se sabe como en las otras tienen un destinatario, sino que son católicas, son universales. Las escribe Pedro, pero para todo el mundo. Las escribe San Juan, pero para todo el mundo, no para un destinatario concreto, para un lugar puntual. Santiago para todo el mundo, San Judas para todo el mundo. Y para redondear y para terminar, colocamos ahí que el único libro profético, el único, así como teníamos en la otra, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento teníamos 4 eran los apóstoles, los profetas menores, y después teníamos un montón de profetas menores, ¿no? Eran 4 mayores y un montón de menores. Acá hay un único libro profético, que es el libro del Nuevo Testamento llamado Apocalipsis. O, como dice ahí, como yo se los puse, el Apocalipsis de San Juan. El mismo que vimos hace un ratito en los libros históricos, que era un evangelista, el Evangelio de San Juan, él mismo escribió esas 3 cartas católicas que ustedes tienen ahí enfrente, la primera, la segunda y la tercera, y también a ese Juan, pero en su ancianidad, también es el agiógrafo, el autor sagrado de el Apocalipsis, el último libro que se encuentra en la Sagrada Escritura. Fíjense en su propio índice de la Biblia y lo van a encontrar como el último libro. Bueno, y acá tenemos al ejemplo que hicimos con el Antiguo Testamento, tenemos también en forma de dibujo, de gráfico, de biblioteca, también el Nuevo Testamento. Fíjense arriba los históricos, los evangelios y los hechos. En este a propósito, fíjense que les coloqué todas las cartas de Pablo, como pusimos recién en el apunte en la diapositiva anterior, pero fíjense que a Hebreos se los coloqué al principio de otras cartas. ¿Vieron dónde estaban las católicas? Bueno, Hebreos acá a propósito, en este dibujo, se la saqué donde estaba San Pablo y lo coloqué, ya que como es dudoso, podemos optar por las cosas. O consideramos que la carta a los Hebreos está escrita por Pablo, digamos, o se puede decir que el autor agiógrafo puede ser otra persona y por eso la coloqué abajo con las cartas católicas. Y por supuesto, el último libro que tiene esta bibliotequita es justamente el Apocalipsis. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que vimos el día de hoy en este Generalidades como un día número 2. Lo primero fue de remitirnos en cómo se divide la Biblia, Antigua Alianza, Nueva Alianza, en un primer momento, y después cuando eso pasa a las próximas generaciones se transforma en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Los libros históricos, los libros didácticos y los libros proféticos. En los libros históricos nosotros a propósito los distinguimos, si bien son todos esos libros puntuales históricos, hay 5 que son el corazón de los históricos, que son el llamado Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que son justamente tan importantes y atribuidos al agiógrafo, al actor sagrado llamado Moisés, que esos son históricos, pero podríamos separarlos como la imagen que vimos de la biblioteca. Después estaban los libros didácticos, que podían llamarse poéticos si eran de ese estilo, o sapienciales, porque hacían alusión justamente a enseñar de parte de Dios sabiduría, contraponiéndolo evidentemente a aquella sabiduría que en aquel momento estaba tan de moda, que era esa diosa que tenían, o la que creían en realidad,
los griegos, y que hasta tenían una ciencia que era la filosofía, por la cual uno se hacía amigo de esa diosa, de esa sabiduría. Y por último teníamos los libros proféticos, que eran conformados por los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores no es que eran más importantes, sino que abarcaban todos los temas que Dios les revelaba para el pueblo. Mientras que los profetas llamados menores eran menores en cuanto que se dedicaban solamente a un solo tema. Por ejemplo, dijimos, Amós se dedicaba solamente a hablar de la justicia social, del por qué había que, Dios decía que se estaban maltratando a los pobres, ¿no? Malaquías va a hablar justamente sobre que hay que convertirse a Dios para ser mejores, y cada uno tiene una temática puntual sobre la cual se dedica. Eso es la gran diferencia entre los mayores y los menores, ¿no? Después pasamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento teníamos también libros históricos, que consideramos los 4 evangelios, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan, y Hechos de los Apóstoles, o también conocido como Libro de las Actas, cuyo agiógrafo, cuyo autor sagrado, era uno de los que también había sido agiógrafo de un evangelio. San Lucas tiene el Evangelio de Lucas, en el cual él es agiógrafo, autor sagrado, y también Lucas es el agiógrafo, el autor sagrado de el Libro de las Actas o el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Teníamos ya después, por último, los poéticos o didácticos y proféticos de la Nueva Alianza. En el caso de los proféticos, teníamos puntualmente el último libro que cierra la Biblia, que es el libro de la Revelación o libro del Apocalipsis, y entre los didácticos teníamos las epístolas o cartas de San Pablo, que tienen un destinatario puntual. Filemón tiene un destino puntual, Tito tiene un destino puntual, los Corintios tiene un destino puntual, una comunidad típico. En cambio, se encuentran a renglón seguido los libros que son cartas o epístolas, pero que están dirigidas directamente no a un pueblo, sino en forma universal. Y de ahí se le llama a esas cartas las cartas católicas, o las cartas, porque católicos en griego era universal, las cartas universales. Entonces son las cartas o de Pedro, o de Santiago, o de Juan, o de Judas, dirigidas a todos los que quieran escuchar ese texto. Eso fue la síntesis de lo que hemos visto en el día de hoy. Y ahí ustedes tienen delante justamente lo que van a ser los 3 temas que vamos a hacer en esa reunión del Zoom del 21 de mayo, que es el canon, así que van a tener otra vez que tener al lado, como yo, vamos a trabajar juntos, nuestra Biblia con el índice para ver qué es el canon. El canon significa el orden que tienen los libros. Entonces, ¿cómo fue armándose ese orden que tienen los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, de la Antigua y la Nueva Alianza? Vamos a ver en qué periodo se escribió la Biblia, interesantísimo. Y por último, el tema que vamos a cerrar la semana que viene, cómo se escribió la Biblia, de qué manera, y vamos a tener un broche de oro sobre el panorama histórico y literario de la Biblia, que es muy interesante para poder entender por qué no se puede conocer la Biblia en forma literal, sino tiene que tener otra manera de abordarla y de estudiarla. Bueno, durante la semana les voy a hacer llegar justamente el link por el cual la semana que viene, el 21 a las 16:30, nos vamos a comunicar y nuestra clase va a ser en vivo y en directo, en Zoom, y a su vez grabada para los que no puedan estar. Que tengan buena semana, que Dios las bendiga a ustedes y también a sus familias.